Bienvenidos opositores un día más al canal de preparadores de oposiciones. Hoy tenemos con nosotros a Celia Prieto. Ella es maestra de la especialidad de inglés de primaria y como venimos haciendo en esta serie de vídeos de entrevistas, vamos a comentar con ella pues la oposición de esta especialidad, que nos cuente consejos, recomendaciones y su propia experiencia preparando y pasando por la oposición para que nos pueda ayudar a nosotros a realizarla pues lo mejor posible. Bienvenida, Celia. Gracias por estar con nosotros en el canal. Bueno, coméntanos un poquito cómo solemos hacer, un poco quién eres, para que te conozcamos un poco más y tu trayectoria. Muy bien, muchas gracias, un placer. Como bien has dicho, soy maestra ahora mismo especialista en lengua inglesa. Trabajo en un colegio bilingüe en el que imparto inglés, naturales, sociales, artística y al mismo tiempo pues soy la coordinadora del programa bilingüe. Yo decidí empezar a trabajar en primaria porque antes tenía un histórico de profesora en la Escuela Oficial de Idiomas, pero me llamó mucho la atención el programa bilingüe y entonces opté por presentarme a la oposición en el año 2009, o sea, no hace tanto, y lo tengo muy reciente. Y luego, bueno, en estos años que han pasado he tenido la oportunidad también de ser tribunal de habilitación de lengua inglesa y de vivir pues el desarrollo que ha tenido el programa bilingüe y lo importante que es que un maestro que se presenta por la especialidad de inglés pues tenga muy claro cuál es su futuro y las oportunidades que le da ese área, que son enormes hoy en día. Vale. Entonces, pues es un poco una visión un poco general de lo que funciona en los colegios de primaria, los colegios que son bilingües y las oportunidades que te da el área de lengua inglesa. Vale, sí, luego en esta especialidad me gustaría que tratáramos un poco las cuestiones sobre la promoción, de efectivamente qué posibilidades te da a la hora de la habilitación y todo este tipo de salidas que pueda tener esta especialidad. ¿Vale? Vale, pues bueno, comentamos si te parece un poco las pruebas del examen y nos vas diciendo tu criterio sobre ellas y algunos aspectos que nos puedan ser útiles. Bueno, pues comenzamos por el práctico específico de lengua inglesa. Un poco cosas que nos tengas que comentar sobre cómo lo soléis preparar allí en la academia, recomendaciones también de cara tanto al estudio como al examen que nos puedas comentar. Claro, el práctico de lengua inglesa, el que es específico de nuestra especialidad, es un poco el más abierto, en el sentido de que el tipo de pruebas que tienes pues van en función de cada año, cuáles son los temas que tienen más importancia, a qué se dan más valor o más peso dentro de la educación de una lengua, de un segundo idioma. Entonces, bueno, no es como un temario que está cerrado y que tú puedes trabajar, y es lo que a los alumnos les preocupa más, porque no saben qué tipo de ejercicios te van a caer, no saben de qué van a tratar, pero claro, lo importante, que es lo que yo creo que tiene peso y que tiene valor en preparadores, es que intentamos cubrir todo, de forma que cuando el alumno llegue a esa prueba, pues no le pille nada por sorpresa, ¿no? Vamos a hacer pruebas de todo tipo, dentro de un nivel que es el nivel de C1, según el marco común europeo de referencia de las lenguas, que es el que es exigible para los alumnos candidatos a la especialidad de inglés, pero contemplando que te puedan poner ejercicios de un tipo, de otro, de este. O sea, se trabaja todo tipo de técnicas, todo tipo de temarios, o sea, de contenidos, todo tipo de temas que te puedan tocar, y se trabaja pues las 4 destrezas, ¿no? Porque es lo que van a incluir en esa prueba, tanto el saber hablar como el listening, como el speaking, o sea, toda la comprensión lectora y mucha práctica. O sea, no es como en otras especialidades que el práctico está más cerrado. En este caso es un práctico más abierto que digamos, lo interesante sería trabajar un poquito todo, ¿no? El abanico de opciones que pueden Claro, es trabajar la lengua y que los alumnos se sientan seguros y se sientan cómodos hablando y utilizando esa lengua, porque tienen que escribir en inglés y tienen que hacer pruebas de comprensión auditiva y tienen que hacer pruebas de un writing, o sea, tienen que escribir un texto y tienen que hacer una comprensión lectora. Pero claro, los temas van a ser también educativos, entonces se trata de unir las dos piezas. Que tú seas capaz de que te pongan una pregunta relacionada con tu práctica docente o cómo aplicarías determinada metodología, pero al mismo tiempo lo sepas hacer en lengua inglesa.
con tranquilidad, con confianza, conociendo el vocabulario, conociendo estructuras que tienes que emplear porque son, digamos, las que el examinador está esperando que utilices. O sea, es una preparación global, no solamente del idioma, sino también del enfoque que tú le das como profesor, porque en el fondo el temario también influye, ¿no? Y la práctica docente es lo que está marcando el tipo de examen, ¿no? Y el contenido del examen. Eso te iba a preguntar. ¿Es más importante ser un auténtico experto en inglés, que evidentemente es fundamental, pero ser un dominador absoluto de ese segundo idioma, de esa lengua inglesa, o ser un dominador de los contenidos propios de la oposición que tienen que ver con el ejercicio de la docencia? Claro, efectivamente es tal y como tú lo planteas, ¿no? Hay que tener los dos criterios al mismo nivel. Evidentemente, una persona que tiene un buen nivel de inglés tiene bastante ganado, pero tiene que saber emplear ese nivel que tiene y ese control que tiene del idioma para convencer y para tratar temas de tipo docente, metodológico, enfoques pues no sé, todo relacionado con la práctica educativa. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, en un ejercicio de listening normalmente pues es muy difícil, porque qué difícil, porque no se oye bien, bueno, todo este tipo de cosas que ocurren, ¿no? Tú lo puedes entender muy bien si tienes un dominio del idioma, pero luego vas a tener una serie de preguntas que contestar que van a estar relacionadas con la práctica docente y te van a decir pues que esto que has oído, cómo lo aplicas en tu aula o qué enfoque te parece que está dando la persona que está hablando. Entonces tiene que ser una mezcla de las dos cosas y hay que tratarlas a la vez, ¿no? Vale. Tuvimos ahora que comentas, porque me gustaría que también habláramos de cómo abordar el examen una vez que te sientas en esa silla y pasas a realizar el examen, algún consejo que podamos dar, pero por ejemplo no sé si fue hace un par de años, bueno, sí, en esta última convocatoria que hubo en Madrid, el año antes de secundaria que pasó lo de la pandemia, algún alumno nos comentó que en Madrid, por ejemplo, no se escuchaba del todo bien el listening. Bueno, coger un poco eso que has comentado y dar alguna pincelada sobre la realización de la prueba. Sí, a ver, en cuanto a la logística de la prueba, lo comentamos y lo explicamos en la academia. Es algo que está fuera del control o digamos, de la organización, en el sentido de me toca en este centro, me toca en el otro. O sea, hay una serie de pautas que son generales. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como que donde se realiza la prueba no se puede hacer uso de los dispositivos audiovisuales que tiene el centro, porque no se puede hacer. O sea, si tú vas a realizar la prueba en un centro escolar y, claro, tú llegas allí, yo entiendo que como candidato tú llegas a un aula y tiene pues pizarra digital, unos altavoces tremendos, pero no se permite utilizar esos dispositivos por parte del personal externo, y personal externo son los examinadores. Entonces, bueno, ellos llevan pues sus aparatos, con sus altavoces, y eso es lo que pueden usar, porque no pueden hacer uso de los recursos que están en el centro. Entonces, claro, eso está un poco limitado, ¿no? Los altavoces son muy pequeños, tienen que ser transportables, todo está metido en una memoria USB que a lo mejor cuando la reproduces mira por dónde resulta que está un poquito más acelerada, además no se oye. Entonces, bueno, yo entiendo que a la hora de verlo el candidato diga, ¿y cómo es posible? Pero esto son normativas y son reglas que tiene la consejería de no poder utilizar los dispositivos que tiene en los sitios donde va a realizar la prueba, sino que tiene que aportar sus propios dispositivos. Vale. Y son los que son. ¿Y cómo podemos afrontar esa prueba? Por ejemplo, consejos en relación a esto, sentarnos cerca de los altavoces, bueno, y otros consejos relacionados con todo, ortografía, organización de los contenidos en la prueba práctica. ¿Cómo podemos...? En la prueba práctica, pues como hemos comentado, ponernos en todas las situaciones posibles, ¿no? Y a la hora de practicar, bueno, pues vamos a hacer no el listening más fácil ni el más difícil, vamos a hacer el más fácil, el menos fácil y el imposible, y lo vamos a trabajar, ¿no? Para ver qué pasa cuando te encuentres con una situación en la que en teoría tú controlas todo, pero es que no lo has oído bien. Entonces, se trata de trabajar un poco los mecanismos y las técnicas para que en el caso de que la posibilidad o la calidad del sonido no te llegue, pues tú puedas más o menos resolver
el contestar a las preguntas, ¿no? Vale. Que en el fondo también es algo que nos pasa en nuestra vida diaria, ¿no? Tenemos una comunicación telefónica y se nos llena de interferencias, bueno, pues tenemos que salir del paso y a ver cómo nos hemos entendido. Entonces, se trata de practicar todos los escenarios posibles, ¿no? Y ponernos incluso en el peor de los casos a ver qué tal. Y una vez que ya has visto lo que te ha caído, el práctico que te ha caído, ¿cómo lo afrontamos? ¿Algún consejo? Faltas de ortografía, bueno, aunque eso es más de cara al temario, pero bueno, algún consejo, organización de contenidos, un esquema previo. Bueno, en el caso de la prueba de inglés, como va en función de lo que nos pongan, siempre trabajamos, una vez que ya hemos hecho el listening o que hemos hecho la lectura o tal, sí que trabajamos a la hora de responder a las preguntas el tener una serie de pautas claras, ¿no? Controlar los tiempos, por supuesto, porque los tiempos son limitados y no se nos puede quedar la mitad del examen sin hacer porque nos hayamos dedicado a hacer la primera o la segunda pregunta y el resto se nos olvide, pero sí que trabajamos que por lo menos en todas las preguntas que están relacionadas con la práctica educativa, que es lo que va a pasar en el práctico de inglés, aunque sea un ejercicio de lengua inglesa, siempre está relacionado con la práctica educativa, ¿no? Bueno, pues seguir unas pautas, decir, bueno, tiene que haber un marco teórico, tiene que haber, si es posible, una referencia al marco legal y luego a las metodologías. Entonces, si seguimos esas pautas, vamos practicando ese mecanismo y al final las preguntas van saliendo dentro de un tiempo que encaja en los tiempos generales, ¿no? Vale, genial. Pues nos quedamos con esto para el práctico. Vamos continuando por el tema. Consejos que nos puedas dar, por qué temas empezar a estudiar, cómo trabajarlos y luego de cara al examen, qué tema escoger, el más difícil, el más fácil, típicas preguntas, las faltas de ortografía, bueno, consejos que nos puedas aportar. Sí, bueno, lo importante es trabajar el temario primero desde el punto de vista de adquirir esos contenidos y esa información que es básica porque es la que luego voy a tener que reproducir, pero sí que trabajamos mucho en hacer cada uno de los temas propios, ¿no? Vale. Porque es importante que tú tengas claro, tengo que incluir este tipo de información porque esos son requisitos y eso es lo que este tema me exige que tengo que reproducir, pero luego hay que hacerlo un poco personal, ¿no? Un poco mío, para que cuando el examinador lea el tema entienda que es algo que tú le estás contando de verdad, ¿no? Y no que es algo que te has aprendido de memoria. Vale. Entonces, bueno, se trata de estudiar los temas, analizar la información, intentar ampliarla y luego a partir de ahí invitar a los candidatos a los alumnos, a que redacten su propio tema de una forma más personalizada, viendo siempre que cumple los requisitos obligatorios, pero que de alguna forma sea su propio lenguaje y no un lenguaje que ha reproducido, ¿no? Vale. Y luego, por supuesto, se le da una vuelta, se revisan todos los fallos de spelling o de ortografía y se vuelve a trabajar hasta que al final nos queda un tema que tampoco es tan difícil de recordar porque es nuestro, ya lo hemos elaborado y ya lo hemos hecho nuestro. Vale. Y si eso ha funcionado, claro, luego ya a la hora de elegir los temas, pues cada uno tiene sus preferencias, el que le gusta más o menos, pero si hemos conseguido elaborar los 25 temas como nuestros, la elección a lo mejor no es tan difícil porque los llevamos más o menos personalizados, ¿no? Que es lo importante. Porque para esta especialidad de lengua extranjera inglés, ¿recomendarías ir con los 25 temas, quizá llevar 20 y trabajar más el práctico o la programación que a veces se descuida o ir con los 25? Evidentemente lo ideal es ir con todos perfectos, pero... Sí, claro. Hombre, el temario de inglés ofrece, clarísimamente los temas que no me estudio, ¿no? Pues que son los temas, pues yo qué sé, la geografía, la historia de la lengua inglesa, todo esto que es muy teórico, que además suele ser muy lejano, a no ser que seas una persona que haya estudiado filología y estas cosas, es que no lo has visto nunca y entonces se te pone muy cuesta arriba porque te empiezan a hablar de cosas que no. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay 2 o 3 temas que se hacen cuesta arriba y que todo el mundo se los va dejando para el final y al final el dejarlos para el final es que me los dejo. Pero vamos, también yo lo entiendo, o sea, entiendo que si uno es una persona que es lingüista, pues a lo mejor le resulta mucho más arduo, ¿no? Temas, yo que sé, como la fonética, no lo has visto nunca y dices, bueno, ¿y ahora cómo hago esto? Si me tengo que dejar uno, pues me dejo este, ¿no? Vale. Y tema bibliografía, ¿cómo la trabajamos? ¿Desde el principio, al final? Sí. ¿Utilizamos el típico recurso de los autores que utilice todo el mundo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo recomiendas hacerlo?
Bueno, en el caso de lengua inglesa hay como 4 o 5 libros de bibliografía, ¿no? O de webgrafía, porque ahora ya se tira mucho también a los enlaces y ver las páginas Cuidado, porque web los y tal. examinadores también pueden echar mano de internet para ver si es cierto Para ver, exacto. la referencia que has puesto o no. Exacto. Entonces nosotros, a ver, lo normal es que haya como 4 o 5 libros que son como la Biblia de la preparación del examen de lengua inglesa, que son los libros de referencia y que tienen que estar sí o sí, porque tienen que estar. Y luego, en función del tema, ¿Cuáles serían estos siempre libros? Me añadimos interesa un par los cuatro o de cinco libros libros más, ¿no? o estos los conoce todo el mundo, ¿no? En vuestra especialidad. Los 4 o Sí, 5. a ver, son, pues yo qué sé, en cuanto a metodologías o en la enseñanza del inglés como segundo idioma, ¿no? Son como manuales que todos tenemos y que a pesar de que aparentemente parezca que llevan muchos años, es que son la referencia de todos. Vale. Luego ya, claro, si tienes el tema del juego, pues hay un material, un par de libros que tienes de... Pero hay como una bibliografía básica. Vale. Y luego a partir de ahí, especializada en el tema, pues hay como 2 o 3 títulos y ya está. Vale. Y el tema de faltas de ortografía, ¿son más permisivos el tribunal en el caso de esta especialidad que especialidades en castellano? ¿Tiene la misma importancia o no? ¿O se entiende que se puede cometer algún error gramatical? En este caso, como se supone que los candidatos tienen un nivel C1, que es el nivel del marco común, un nivel advanced, ¿no? Un nivel avanzado, se aplican los mismos criterios que, por ejemplo, cuando haces una prueba externa, ¿no? Un examen de Cambridge o un examen de Trinity o lo que sea, ¿no? Vale. Se supone que los fallos de spelling cuentan siempre y cuando no impida el entender la palabra que tú estás escribiendo. O sea, no funciona como en español, ¿no? En español, pues el poner una falta de ortografía tiene una significación porque el español es una lengua que se lee exactamente igual que se escribe, ¿no? En inglés pueden contemplar que se te olvide, por ejemplo, poner una doble F y, sin embargo, tú entiendas lo que está diciendo esa palabra, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de criterios que son los mismos que ocurren en el nivel avanzado de inglés, ¿no? Vale. Siempre y cuando no sean reglas comunes de ortografía, pues como que se te olvide poner en mayúscula algo, ¿no? Que eso es muy básico. Las reglas de spelling que decimos nosotros, ¿no? Pues eso, una doble consonante o algo así, son un poco más flexibles. Pero aún así hay que ir siempre a hacerlo lo mejor posible, ¿eh? Que no haya ninguna por si acaso. Vale, perfecto. Ninguna falta por si acaso. Vale, genial. Pues vamos ahora a la defensa de la programación y de la unidad didáctica. Cosas que nos puedas comentar sobre, yo ya la llamo la dichosa programación. Porque veo que sí, a ver. Al final y... Sí, claro, la elaboración de la programación es una tarea que cuesta y que, a ver, todos los candidatos le dedican muchísimo tiempo porque tiene peso, claro. Y aparte no es solamente la parte general de la programación, sino que tienes que preparar pues todas las unidades didácticas y teniendo en cuenta que te puede tocar defender, vamos, que te va a tocar defender una de ellas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una tarea importante. Lo que nosotros trabajamos fundamentalmente primero es que la programación, y tanto la programación como las unidades didácticas, cumplan los requisitos, por supuesto. Vale. Tiene que haber una serie de puntos que están incluidos sí o sí. Y en el caso de lengua inglesa, pues trabajarlo un poco desde el punto de vista de las aportaciones que hace el área de lengua inglesa al currículum en general, ¿no? Vale. Entonces, bueno, el área de lengua inglesa tiene mucha importancia para trabajar las competencias, por ejemplo, la culturalidad, todos los temas crosscurriculares, ¿no? Trabajar de forma multidisciplinar, etcétera. Entonces, tenemos que aprovechar esa oportunidad para que de alguna forma, cuando defendamos nuestra programación, tengamos una apuesta muy clara de que nuestra área, aunque seamos especialistas y somos especialistas en lengua inglesa y tal, pues podemos aportar mucho, no solamente en los contenidos que tiene el currículum, sino en habilidades sociales en el niño, en el aprendizaje competencial, en aplicar nuevas metodologías, que en eso los de inglés somos punteros, ¿no? Porque siempre hay metodologías, pues yo qué sé, metodologías basadas en el juego, en las nuevas tecnologías, ahí. Vale. Precisamente porque tenemos que buscarnos muchos recursos para que los niños entiendan nuestros mensajes en un idioma que no es la lengua materna, pues siempre nos buscamos muchas estrategias
para que llegue el mensaje. Y eso es lo que la programación debe transmitir, ¿no? Vale. Entonces, sí que es importante, primero, que cumpla los requisitos, por supuesto, porque si no, el documento ya de por sí no vale, o sea, no es válido. Por supuesto. Luego, aparte de que cumpla los requisitos, que sea de alguna forma muy innovador, que aprovechemos nuestra área para mostrar cosas y ver, pues eso, metodologías, estrategias y dinámicas que a lo mejor en otras áreas están más limitados para trabajar. Y luego que a la hora de defenderlo, por supuesto, creamos que eso que hemos puesto en nuestra programación es viable. Y aportemos ejemplos y aportemos, pues eso, actividades y argumentos que hagan que lo que yo he puesto en ese documento sé cómo hacerlo, ¿no? Vale. ¿Y cuándo recomiendas o empezarías tú a trabajarla? ¿Al comienzo de la preparación de la oposición? ¿Cuando queden menos meses? ¿Incluso sería lo primero, lo último? ¿En paralelo? Yo desde el principio. Sí, desde el principio, exacto, paralelo, ¿no? Porque sí que es verdad que además, según vas trabajando el temario, pues hay muchas cosas que vas viendo en el temario que te pueden ayudar a hacer tu programación, ¿no? Hay temas que pues tratan de metodologías, que tratan de materiales, que tratan de la organización del aula, que hablan de qué diferencias hay entre la enseñanza del primer idioma y del segundo idioma. Entonces, todo eso que tú vas viendo cuando trabajas en las clases y vas viendo en el temario, dices, bueno, pues aquí tengo un tema en el que me habla de una serie de metodologías que puedo aplicar a mi programación, ¿no? Vale. Y entonces te pones a investigar. Entonces, llevarlo de forma paralela es lo más productivo. Y aparte porque según vas preparando la programación te van surgiendo dudas que vas resolviendo y vas mejorando y no lo dejas todo un poco para el final, que el control de los tiempos, el ensayo de la defensa, todo eso con tiempo. Vale. ¿Y cómo ensayamos esta defensa? ¿Cómo lo hiciste tú en su día? ¿O se la contamos al novio o a la novia? ¿Cómo practicamos esto? Bueno, se la contamos a todos los que podamos. Vale. Al novio, la novia, al perro, a lo que tengamos, o sea, a todo el mundo. Habéis dicho algunos, es verdad. Sí, no, es que además es verdad, tú delante del espejo. Además, por ejemplo, ensayar, a ver, el hablar en inglés, hay mucha gente que pues no sé, muchos alumnos que les da mucha vergüenza, que yo no sé, y yo siempre les digo, ponte a hablar delante del espejo, porque si tú a ti mismo te soportas, entonces ya vas a perder el miedo, ¿no? Es un aprendizaje. Es importante porque gente con muy buen nivel de inglés le da verdadero pavor. Yo concretamente tengo un amigo muy cercano que también se preparó en preparadores, que tiene un nivelazo de inglés y ninguno de los amigos lo sabíamos porque le da vergüenza hablar en inglés. Le da pánico, sí. Sí, además es una cosa que, bueno, nos pasa a todos, incluso en nuestra lengua materna, ¿no? En español. Tú coges y te grabas y te oyes y no te gustas. O sea, tú coges y te grabas o oyes un mensaje que tú has dejado en WhatsApp, ¿no? Un audio tuyo y dices, uy, qué mal sueno, qué raro, ¿no? No me reconozco. O, y qué mal, yo qué sé, esto lo borro y lo vuelvo a grabar, ¿no? Imaginaos en otra lengua. Lo estoy experimentando especialmente, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, claro, es un poco el nunca te vas a gustar, ¿no? Entonces, bueno, aunque sea un poco arduo y sea un sacrificio, es muy importante para los candidatos en lengua inglesa que se oigan. Y a base de decir, uy, esto lo puedo mejorar, es un autoaprendizaje, ¿no? Y eso como primera fase. Luego te miras en el espejo y dices, vaya, todavía lo puedo hacer mejor. Cuando ya has conseguido que te guste más o menos como suenas, ahora a ver qué tal te... Y luego ya, pues se lo puedes transmitir a alguien con más confianza, ¿no? Vale. Ya pues eso, se lo cuentas a quien sea. Le pides, aparte de las prácticas que tenemos en la academia, por supuesto, ¿no? Compañeros, incluso gente que dice, bueno, es que se lo voy a contar y no me va a entender, pero da igual, pero que vea que si tú te manejas, si a él le suena que tú estás seguro de lo que dices, si le suena que lo que estás diciendo tiene sentido, todo eso ayuda. Entonces, cuanto más, mejor. ¿Y trabajáis estos ensayos en la academia? Sí, claro. Sí, vamos trabajando además, porque claro, se tiene que ir trabajando pues exactamente igual que he comentado antes, ¿no? Pues un ratito que tú te grabas y te oyes y qué tal, y a lo mejor son 2 minutos, hasta que lleguemos a completar los 30 que piden o los 40, o los 20 que piden de la programación y los 30 de la unidad didáctica, vamos a ir trabajando pues eso en... Primero 2 minutitos, a ver qué te parece, cómo suena, hacerlo delante de los compañeros o hacerlo solo delante del profesor. O sea, hay que trabajar mucho porque la confianza es muy importante. Vale. Y yo creo que es uno de los aspectos clave, ¿no? O sea, cuando tú en el tribunal
eres capaz de transmitir que eso que tienes puesto en el documento sabes perfectamente qué es y crees que eres capaz de llevarlo a cabo, esa es la clave. Esa es la clave de que tú seas un candidato que convence, ¿no? Vale. Y por eso se trabaja muchísimo, sí. Vale, y para terminar con esta parte, entonces, una vez que ya estamos allí, ¿algún consejo que puedas dar a los opositores para gestionar esa parte de nervios? ¿Alguna recomendación acerca de los materiales? Bueno, aunque materiales es en la unidad didáctica, no en la programación. Sí. Pero bueno, ¿alguna recomendación de cara a esta defensa de la programación? Sí, el trago hay que pasarlo, o sea, eso es muy difícil que no tengas nervios, porque además es un momento de responsabilidad y tiene un entorno y un contexto que tampoco ayuda mucho, porque antes de la defensa de la programación estás una hora en lo que llamamos la encerrona, ¿no? O sea, preparando tu unidad didáctica, o sea, hay una atmósfera que tampoco es que sea la más relajante del mundo, ¿no? Y son a lo mejor, pues eso, un grupo de candidatos que se van transmitiendo sus miedos, sus preocupaciones. Entonces, bueno, eso es normal que ocurra. Vale. Pero bueno, la base fundamental es, bueno, prepararse bien, como cuando tienes que hacer una prueba, pues no sé, yo lo equiparo, no sé, te tienes que examinar de conducir o de lo que sea, pues dormir bien, intentar ir relajado. Cada uno también depende de cómo funciona, necesitará tomarse una pila o necesitará respirar hondo o hacer un poco de yoga, no sé, eso ya cada uno lo autogestiona. Pero lo que sí que es común a todos es llevar el material muy bien preparado, ¿no? Para que eso no te falle. Entonces, si tú crees que tu programación está bien hecha y es defendible, si luego en las unidades didácticas las llevas bien preparadas y llevas materiales y tal, o sea, si tú tienes el material a defender muy controlado, desde luego el nivel de preocupación baja muchísimo, ¿no? Vale. La inseguridad, desde luego, baja. Totalmente. Vale, genial. Pues pasamos a la última parte de la fase de oposición, a la unidad didáctica. ¿Algo que nos puedas comentar sobre esta parte, sobre la unidad? Pues en las unidades didácticas es donde realmente mostramos la práctica educativa nuestra, porque la parte de la programación general tenemos que presentar muchos aspectos, pues no sé, el marco legal, el contexto del colegio, claro, contenidos generales, el trabajar las 4 destrezas, las competencias, digamos que es un marco más o menos general. Y sin embargo, en las unidades didácticas, que tenemos que prepararnos nuestras 15 según la última convocatoria, pues es donde realmente yo voy a mostrar que todo lo que he comentado en la parte de la programación general, mi metodología, mi enfoque y todo eso, pues eso tiene una realidad, ¿no? Vale. Y tiene una realidad en una unidad que está estructurada de determinada manera y en la que voy a trabajar estas actividades y voy a evaluar de tal manera, etcétera. Entonces es la realidad que yo voy a llevar al aula. Vale. Cuanto más visual, cuanto más dentro de de los requisitos de la convocatoria, por supuesto, ¿no? Cuanto más convincente sea y más aporte sobre mi visión personal y mi forma personal de llevarlo a la práctica, mucho mejor. Y sobre todo transmitir que tú crees que eso se hace y que se puede hacer, ¿no? Genial. Y que crees perfectamente que en un aula tú serías capaz de hacerlo. Vale. Y tema preguntas que te hace el tribunal, incluso la posibilidad de interactuar con el tribunal. ¿Esto cómo lo ves? Bueno, normalmente los tiempos van tan ajustados que la parte de la programación tienes 20 minutos y ahí es como no me va a dar tiempo a decir todo y tal. Entonces, digamos que la parte de interactuación con el tribunal se queda relegada a esos 10 últimos minutos, ¿no? El tribunal siempre suele hacer alguna pregunta, a no ser que sea algo muy rotundo o que haya quedado todo muy claro, pero bueno, parece que aunque no sea requisito, siempre el hacer alguna pregunta al candidato parece que es como que cierra, ¿no?, todo el proceso. Y en ese caso, pues bueno, las preguntas suelen ir, si ha sido una defensa y una programación de la programación y de la unidad, pues muy clara, pueden preguntar sobre algún tipo de actividad que tú has propuesto o sobre alguna, no sé, alguna metodología que sea muy innovadora y que quieran aprender, o sea, que quieran saber cómo tú la vas a llevar a la práctica. Te pueden hacer alguna pregunta tipo ¿qué pasaría si?, ¿no?
Vale. Si tu programación está muy basada a lo mejor en todos los medios o en todas las herramientas digitales, ¿qué pasaría si un día no tienes internet en clase? Bueno, no pasa nada porque ya sabemos cómo o sea, de ese tipo de preguntas, ¿no? Vale. Y bueno, no suelen ser tampoco... No van a pillar. No, suelen a lo mejor, pues no sé, temas de legislación, si no ha quedado muy claro, pero bueno, eso también se prepara y se entrena, ¿no? El tipo de preguntas que te puede hacer el tribunal en función de lo que además también hay temas, siempre todos los años y en función de la convocatoria siempre ves que hay temas que son un poco más, no voy a decir que estén de moda, ¿no? Pero que sí que son más prioritarios, ¿no? Pues lo que en alguna convocatoria ha sido la atención a la diversidad, entonces se trabaja, o yo qué sé, las herramientas digitales, como comentaba, entonces se trabaja el que te hagan la posibilidad de hacerte preguntas sobre un tema muy concreto, ¿no? Vale. Vale, y ya para ir terminando, yo siempre he pensado sobre esta especialidad que tiene la particularidad, a lo mejor pasa también con matemáticas de secundaria, que digamos el nivel que necesitas en este caso, en cuanto a conocimiento de inglés para dar clase a los alumnos, es menor del que seguramente tienes. Y sucede más también que es una disciplina, una materia que se puede ir oxidando con el tiempo. Entonces, a la hora de pues eso, poder hablar con el tribunal, incluso llegar a interactuar, ¿puede influir el que haya alguno en el tribunal que no tenga tanto nivel o se sienta agraviado por el acento que utiliza el candidato? No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Al final, sí. Es como una disciplina que invita a ver quién tiene más nivel. Sí. ¿Hay cosas hay que manejarlas en esta especialidad o no? Hombre, lo que ocurre es que el nivel que, o sea, cuando un candidato se expresa en lengua inglesa y tiene un nivel, pues porque ha estudiado fuera o tiene padres de origen. Claro, o sea, exactamente, ¿no? O directamente pues que se ha formado muchísimo y ha estado estudiando todos los veranos en el extranjero o porque tiene un oído impresionante y ha oído muchísimas canciones de los Beatles, por ejemplo, y entonces le ha quedado el acento, es inevitable. O sea, tú no puedes, si tienes un nivel de inglés, tú no puedes decir, ahora voy a hablar de otra manera. Lo importante es transmitir que el candidato se siente a gusto. Y lo digo tanto para el que tiene muy buen nivel como el que anda un poquito justo y entonces intenta utilizar expresiones raras y no es natural, ¿no? Lo importante es que sea natural. Y en el caso del tribunal, bueno, como nunca sabemos quién nos va a tocar de tribunal, porque eso es un proceso que empieza muy tarde, ¿no? Incluso cuando la convocatoria ya está lanzada, y no podemos gestionar, a lo mejor en el mismo tribunal, que son 5 miembros, pues hay uno que piensa que eres impresionante, otro que mira, o sea, es que hay muchos perfiles, entonces intentar pensar lo que el tribunal va a pensar es complicado, ¿no? Porque de 5 miembros que hay en un tribunal, pues te puedes encontrar de todo. Vale, pues muchas gracias, Celia, también por compartir estos consejos sobre la programación y la unidad. Te quería también preguntar, que lo tenía aquí anotado, si mañana, por si le pueda ser útil, le puede ser útil a los opositores que nos ven, si mañana te tuvieras que preparar la oposición y fueras a estudiar pues las 6, 8, 10 horas, digamos, diarias preceptivas que habitualmente se estudian, realmente, ¿cómo lo organizarías? ¿Qué parte le dedicarías a cada sección de la oposición? ¿Qué cantidad de horas? Sí, ahí, claro, las partes son muy diferentes, ¿no? Es decir, la parte del temario, está claro que eso sí que puede ser un tiempo fijo, ¿no? Es el tiempo fijo de decir, bueno, pues le voy a dedicar, pues no sé, 1 hora, 2 horas, depende de la disponibilidad que tenga cada uno en revisar el tema, como hemos dicho antes, en hacer lo mío, en escribirlo, en redactarlo, en ver cómo realmente yo puedo hacer que esto, cuando yo tenga que redactarlo, esté transmitiendo lo que yo realmente he elaborado previamente. Entonces, bueno, ahí más o menos podemos limitar el tiempo. En el caso del práctico de inglés, directamente toda la práctica es poca, o sea, cuanto más practique, mejor, pero también depende del nivel que tenga el alumno, ¿no? Si tiene un nivel en el que para llegar al nivel que se exige en la oposición hay que trabajar a fondo, pues evidentemente el número de horas es mayor. Normalmente suele ser, pues no sé, una práctica como una rutina, ¿no? Pues hago un listening, me leo un texto y a lo mejor podemos delimitar también el tiempo a lo que
En el caso de la prueba de lengua inglesa, en función del nivel que tenga el candidato, se puede delimitar a las 2 horas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que dura la prueba? Y entonces, bueno, 1 hora y media, 2 horas en función de... Pero bueno, pues me hago un reading, me hago un listening y tal, ¿no? Y luego el tema de la programación va mucho en función de si estamos al principio de su elaboración o después, ¿no? Vale. Entonces, bueno, al principio hay que echarle bastantes horas hasta que yo veo qué es lo que tengo que hacer y le doy una vuelta y otra vuelta. La parte de las unidades didácticas es como un libro abierto, se me van a ir ocurriendo un montón de cosas nuevas para incorporar y entonces veo que tengo que reestructurar las unidades. Luego me he enterado de que hay no sé qué nueva metodología, pues lo voy a intentar incorporar. Entonces, bueno, el tema de la programación sí que es muy abierto y mientras que las otras 2 fases más o menos puedo delimitar, en la programación también depende de la fase en la que estemos trabajando. Y aparte el tipo de trabajo es distinto, ¿no? No es tanto de memorización o de estudio, sino más de investigación y de diseño. Puede hacerse un poco más entretenido, claro, divertido, ¿no? Claro, entonces a lo mejor dedicas, pues, ¿qué digo? Pues 1 hora y media al tema, 1 hora y media al práctico de inglés y luego ya con tiempo ilimitado y en función de lo que yo investigue y de lo que yo piense y de lo que se me haya ocurrido y lo que me hayan contado, pues voy organizando mi programación siguiendo las pautas, por supuesto, y mis unidades, ¿no? Y por tanto, ligando... Dime. No, digo que ahí se nos puede ir el tiempo. Vale, y ligando este horario a un posible calendario, ¿recomendarías empezar a estudiar la oposición con 1 año de antelación, 1 año y medio, más tirando hacia los 2? Hombre, si pueden, si normalmente de convocatoria en convocatoria pasan 2 años y se puede empezar ya en los 2 años, año y medio, si no es factible hacer los 2 años, lo que va a permitir es que vayas con más tiempo, más relajado, que le puedas dar más vueltas a las cosas, que ese punto de, uy, esto no me convence, le puedas dar otra, pues eso, ¿no? Otro vistazo y entonces innovar, o sea, incorporar cosas que a lo mejor se te habían escapado y tal. Desde luego lo de 1 año es como mínimo, ¿no? Porque el temario es intenso y bueno, en el caso de inglés, pues hay que partir también de la base del nivel que tenga el candidato, que a lo mejor necesite más o menos preparación para conseguir esa naturalidad y esa soltura a la hora de dar las respuestas. Vale. Pero vamos, 1 año mínimo, sí. Vale. Y... Porque con el tema de, bueno, vemos muchos opositores que se preparan solo la parte A de la fase oposición, el teórico y el práctico, y no trabajan también la parte de la programación y de la unidad didáctica. No sé si conoces un poco cómo están las opciones de ser interino ahora mismo para esta especialidad, depende de la comunidad autónoma, pero si te parece inteligente esta estrategia o realmente ahora mismo está la cosa mucho más complicada de lo que estaba hace años, que sabemos que entrabas con una nota más baja. Sí. A trabajar. Sí, hombre, el panorama va cambiando de 1 año para otro y las listas se van moviendo de una manera muy irregular, ¿no? O sea, este año hemos tenido el ejemplo más claro del mundo, ¿no? O sea, que han salido profesores de todas partes. O sea, han salido porque necesitan... O sea, los centros educativos han tenido que cubrir una serie de plazas que se han creado por el hecho de tener grupos burbuja, ¿no? Y de tener una ratio muchísimo más baja, y entonces han salido profesores de todas partes, ¿no? Y claro, el movimiento de las listas pues va mucho en función. En el caso de lengua inglesa tenemos más o menos la circunstancia general de que suelen salir bastantes plazas, porque la apuesta por el bilingüismo hace que los profesores en especialidad en lengua inglesa pues tengan dentro del horario en un centro escolar más peso. Vale. Con lo cual hacen falta más profesores. Entonces, en ese aspecto vamos bien. O sea, vamos bien en el sentido de que la oferta es... Por eso, precisamente, bueno, yo lo pienso siempre, pero quizás es un argumento más. El ir a la oposición a por todas está claro, ¿no? Aparte que, bueno, tú te estudias un temario y te preparas para hacer una prueba de práctico de inglés en la que tienes que formarte, y el hacer la programación es un poco lo que comentábamos. O sea, estás estudiando los temas que te van a ayudar a hacer la programación. Estás preparándote en lengua inglesa que te va a ayudar a hacer la programación y a redactar. Entonces, es un poco hacer las 2 cosas a la vez, se van a complementar. Y si aprovechas, pues al final consigues que el proceso se haga completo, si es posible, y no sé, tengas la posibilidad de entrar... Un poco el círculo.
Claro, claro, no sé. Son complementarias las dos partes, ¿no? O sea, que no habría que desechar ninguna, en mi opinión, ¿no? Aprovechar un poco la situación.